Hablemos sobre el efecto Sanevekovp, o conocido como el teorema del eje intermedio o el teorema de la raqueta de tenis. Nuestro análisis consistirá en 3 secciones: su descubrimiento, la rotación del cuerpo rígido libre de torcas y la solución al problema de la raqueta de tenis. Descubrimiento. En el año de 1985, el cosmonauta Vladimir Sanevekovp, en su misión de rescatar la estación espacial Salyut 7, abrió con la ayuda de una tuerca mariposa las provisiones provistas en un almacén. El cosmonauta observó que tras dejarla girar por sí sola, esta rotó 180 grados y tras un breve tiempo nuevamente rotaba para regresar a su orientación inicial. Esto ocurría por periodos de tiempo muy cortos. Lo curioso es que este efecto lo mantuvieron alrededor de 10 años en confidencialidad los soviéticos, dado que no se explicaba por qué ocurría esto al no haber una fuerza con torque que lo produjera. Sin embargo, en 1991 se publica el artículo de Twisting Tennis Racket, donde se habla del teorema del eje intermedio que presentan los cuerpos rígidos triaxiales, como una raqueta de tenis. En él se describe un movimiento inestable, medio giro, al hacer rotar la raqueta desde su segundo eje de inercia, el eje perpendicular a la punta de la misma, aunque no daban solución del por qué ocurría. Rotación del cuerpo rígido libre de torcas. Bien, ahora recordemos que un cuerpo rígido es una colección de n partículas con la propiedad de que la distancia entre ellas no cambia. El movimiento de un cuerpo rígido puede considerarse como una combinación de una traslación y una rotación, por lo que es posible encontrar un sistema de referencia tal que el movimiento del rígido se describa como una simple rotación. Recordemos la definición de torque. Es la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Para un cuerpo rígido arbitrario hay 3 direcciones mutuamente perpendiculares para las cuales el momento angular es paralelo al eje de rotación. Estos ejes se denominan ejes principales de inercia y los correspondientes momentos de inercia se llaman momentos principales de inercia. Cuando el cuerpo rota alrededor de un eje principal, el vector momento angular L es paralelo a la velocidad angular omega, siempre a lo largo del eje de rotación, y por tanto, si no hay torque, el momento angular es constante. Y bueno, ¿qué tiene que ver una raqueta de tenis en la Tierra con el efecto descubierto por Sanevekovp en el espacio? Pues bien, el movimiento de rotación del cuerpo rígido depende de su estructura solamente, a través de 3 momentos principales de inercia. De esta manera, los cuerpos rígidos cualesquiera con los mismos momentos principales de inercia se mueven exactamente de la misma forma, independientemente de que puedan tener geometrías diferentes. Por tanto, ya hemos establecido una correspondencia entre la tuerca mariposa y la raqueta de tenis. A continuación, Uriel hablará con propiedad matemática todo lo que he dicho y dando solución al problema de la raqueta de tenis. Vamos entonces a darle solución al problema de la raqueta. Comencemos con el momento angular. Vamos a tomar un omega de componentes x, y, z, donde va a ser la velocidad angular del sólido. Y tomemos una r igualmente con componentes x, y, z, como la posición de cada partícula respecto al centro de masa que denotamos por la letra R mayúscula. Esto vamos a considerarlo como el origen de nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a tener al momento angular dado por L, por esta expresión de aquí, que nos va a dar finalmente desarrollado, que va a ser L igual a la suma de M por R, haciendo el producto cruz por el producto cruz de omega por R. Entonces vamos a retomar un tensor de inercia I, en el que notemos que tenemos la propiedad que es simétrico, es decir, que I subíndice IJ es igual a I subíndice JI. De forma que podemos construir este tensor de inercia en el que tenemos las entradas diagonales iguales y pues se nos facilita bastante con la propiedad de ser simétrico en las demás entradas. Entonces vamos a tener como el momento angular va a quedar descrito por L igual a I por omega, va a quedarnos descrito por esta expresión. Entonces podemos notar que el momento angular se va a simplificar si consideramos un sistema coordenado en el que los productos de inercia y
subíndice IJ, tal que I y J son distintos, desaparezca. De forma que tenemos a I y J es igual a I subíndice I por una delta IJ. Entonces el vector de momento angular respecto al centro de masa siempre se va a poder expresar respecto al marco de referencia estático gracias a una matriz de cambio de base B, tal que A va a ser igual a ese cambio de base B por L. Pero sin embargo sabemos que el momento angular en un marco de referencia inercial se conserva, de forma que esto se cumple. A es igual a B subíndice T de L de T. Entonces tomemos el cambio, la diferencia de A, que va a ser igual al cambio en el tiempo de BL, forma que eso va a ser igual a B por la diferencia de L más omega producto cruz A. Y esto nos va a quedar expresado como B por la diferencia de L más omega producto cruz L. Ahora, como ya dijimos, en ausencia de torque, el momento angular se va a conservar, así que A es constante. Por ello, su diferencia es 0, y por lo que tenemos que la diferencia de L es igual a L producto cruz omega. Y esto sí lo podemos notar, hemos llegado a la ecuación de Euler. Ahora, retomemos lo que habíamos dicho en la introducción acerca de que L es igual a I por omega, ya que el sólido rígido está rotando sobre un eje principal. Si además consideramos la anterior expresión, se cumple que la diferencia L es igual a L producto cruz omega, lo que nos conduce a las siguientes ecuaciones de Euler. Vamos a tener estas tres, donde la ecuación 1 va a ser I1 por la diferencia de omega 1 más la diferencia de I3 menos I2 por omega 2 o por omega 3 va a ser igual a 0. La ecuación 2 va a estar dada por I2 por omega 2, su diferencia, más la diferencia entre I1 menos I3 por omega 3 por omega 1 va a ser igual a 0. Y además la ecuación 3, donde I3 por omega 3, la diferencia, más la diferencia de I2 menos I1 por omega 1 por omega 2 va a ser igual a 0. Tenemos esas tres ecuaciones de Euler y vamos a denotar, donde denotamos que I1 va a ser igual a IXX, I2 va a ser igual a IYY y tenemos también el caso de I3 que va a ser igual a IZZ. Donde además vamos a suponer que van a tener un orden en el que I1 va a ser menor que I2, I2 va a ser menor que I3 y esto nos va a dar tres casos que analizar. Comencemos entonces con la rotación sobre el primer eje de momento de inercia principal. Vamos a determinar la naturaleza del equilibrio. Entonces vamos a suponer pequeñas velocidades angulares iniciales a lo largo de los otros dos ejes, de forma que omega 1, la diferencia de omega 1 es muy pequeña, entonces vamos a poder despreciar su dependencia del tiempo. Vamos a diferenciar la anterior expresión número 2 y vamos a quedar con I2 por la segunda diferencia de omega 2 es igual a I1 menos I3 por omega 1 por la diferencia de omega 3. Vamos a sustituir esta diferencia de omega 3 en la ecuación 3 y vamos a obtener que I3 por I2 por la segunda diferencia de omega 2 es igual a I1 menos I3 por I2 menos I1 por omega 1 al cuadrado por omega 2. Vamos a factorizar este producto de I1 menos I3 por I2 menos I1 como una constante C, de forma que despejando la segunda diferencia de omega 2 vamos a tener C por omega 2, donde C es una constante que va a ser menor que 0. Dado que, como habíamos supuesto que I1 va a ser menor que I2, vamos a tener en la expresión que I2 menos I1 va a ser algo mayor que 0. Pero, como I1 es menor que I2 e I2 va a ser menor que I3, entonces la diferencia de I1 menos I3 es algo menor que 0. Por lo que C va a ser menor que 0. Y esto nos lleva a la expresión tal que la segunda diferencia de omega 2 más C por omega 2 igual a 0.
y esto despejándose, tenemos que C es igual a I1 menos I3 por I2 menos I1 sobre I2 por I3 por omega 1 al cuadrado. Y de aquí concluimos que la rotación alrededor de este eje es estable para la raqueta, ya que tenemos una solución armónica y se mantienen en valores pequeños. Ahora entonces veamos la rotación sobre el tercer eje. Esta realmente nos podemos saltar un poco el procedimiento, ya que va a ser bastante análoga a la rotación sobre el primer eje, y de igual manera vamos a tener que la rotación sobre este tercer eje de inercia va a ser bastante estable. Ahora veamos en realidad lo que importa. ¿Qué sucede con el segundo eje con momento de inercia I2? Entonces veamos la rotación sobre el segundo eje de momento de inercia principal. Entonces vamos a seguir con el análisis que ya habíamos mencionado. Tomemos omega 2 muy pequeño para considerarlo como una constante y vamos a diferenciar de nuevo la ecuación 1 que habíamos presentado aquí. De forma que tenemos I1 por la segunda diferencia de omega 1 es igual a I3 menos I2 por omega 2 por la diferencia de omega 3. Vamos a despejar la segunda diferencia de omega 3 de la ecuación 3 que mencionamos antes de Euler, y sustituyendo vamos a tener I1 por I3 por la segunda diferencia de omega 1 va a ser igual a I3 menos I2 por I2 menos I1 por omega 2 al cuadrado por omega 1. Ahora vamos a despejar a la segunda diferencia de omega 1, dado que entonces omega 1, su segunda diferencia, es igual a B por omega 2, donde B va a ser mayor que 0. Entonces vamos a tener que B va a estar descrito por I2 menos I3 por I2 menos I1 sobre I1 por I3 por omega 2 al cuadrado, donde tenemos un resultado mayor que 0. Esta solución es una combinación de exponenciales crecientes y decrecientes, por lo que la rotación termina alejándose del eje 2 que mencionamos, demostrando entonces que la rotación alrededor de este eje mediano es inestable. Entonces podemos finalmente concluir. Este resultado se conoce como el teorema del eje intermedio o el teorema de la raqueta de tenis y el efecto descubierto con Vladimir Sanifikov, ya que este efecto le parecía bastante nuevo con respecto a su tuerca de mariposa, pero lo que no habíamos notado es que esto ya había sido descrito por Landau y Lifshitz en su libro de mecánica de 1930. Este descubrimiento en realidad, aunque haya sido escondido por los rusos durante más de 10 años, ya se había descrito y es exactamente equivalente a lo que ya habíamos visto en ese entonces como el teorema del eje intermedio. Finalmente tenemos las referencias. Aquí tenemos unos artículos muy interesantes acerca exactamente del efecto Savinikov y en su efecto del teorema de la raqueta de tenis. Además, acompañado en referencia 5 de un video que explica el comportamiento de los objetos en rotación y donde podemos ver todo este contexto histórico y un poco más de cómo funciona este efecto y cómo fue que se descubrió. Bueno, eso fue el extraño efecto de Savinikov.